Muy buenas tardes y bienvenidos por este esfuerzo que estáis haciendo ahora de venir a esta reunión, pero son de las reuniones que estoy seguro que después de escuchar pues estos tres grandes ponentes que vamos a tener, vais a salir todavía con más ganas, con lo cual felicitaros por estar aquí. En primer lugar, dar las gracias a GSK por, como siempre, por tener foros en los que se puede participar y se puede actualizar sobre lo que es una de las entidades más importantes de los últimos años, que es el lupus y sobre todo la nefritis lúpica. Estáis ante un cambio que estamos viviendo, una revolución en el mundo del lupus, y eso yo creo que todos lo tenéis que tener claro, y han aparecido fármacos que están desbancando a los habituales, y esto es lo que se está planteando durante los últimos años. Fruto de eso es lo que va a ser esta reunión, y muy enfocado, aunque el lupus ya sabemos que es una enfermedad sistémica, pero nosotros como nefrólogos nos interesa el lema que hay aquí, ¿no? Cuidar y proteger los riñones de los pacientes con lupus. Bueno, pues para eso tenemos tres grandes especialistas. Tienen poca presentación, con lo cual tienen mucha presentación, pero les voy a dedicar poco porque lo importante es lo que van a hablar. Y vamos a empezar con Luis Quintana. Yo creo que un nefrólogo de referencia en todo lo que es las enfermedades sistémicas. Para mí es un placer presentarle, pues porque tenemos esa sintonía en muchas de las patologías que es tan difícil tener a veces con los especialistas. Él nos va a hablar de si hay o no estrategias, más allá incluso también de la inmunosupresión en el mundo de la nefritis lúpica. Luis, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la presentación. Agradecer a GSK esta oportunidad. Yo creo que es importante y intentaré introducir un poco las ponencias de mis compañeras de mesa sobre las estrategias que son fundamentales y las maneras de afrontar la nefritis lúpica con los tratamientos que tenemos actualmente disponibles. Entonces, el objetivo es proteger los riñones de las pacientes con lupus, no solo al momento del brote, sino durante toda la trayectoria de la enfermedad. Estos son mis conflictos de interés. Y a mí me gustaría empezar por comentar que, bueno, es muy importante afrontar el brote de nefritis lúpica, pero es más importante entender la trayectoria de la enfermedad y valorarlo como la evolución natural de la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad que va a brotes y que en cada brote se puede acumular daño. Por tanto, como vemos aquí en la diapositiva, la trayectoria de la función renal en las pacientes con nefritis lúpica cambia con respecto a lo que vemos en las pacientes, a la población normal. Aquí vemos la gráfica de la población normal y aquí vemos lo que pasa con una paciente con nefritis lúpica que pierde algo de función renal y después con el envejecimiento renal esto se hace más intenso y más evidente. Entonces el tratamiento de la nefritis lúpica no va solamente de controlar el brote, sino de evitar que estas enfermas realmente lleguen a la enfermedad renal crónica terminal. Y esto se hace no solamente controlando el daño, sino también haciendo tratamientos mucho más seguros para la paciente. Y de hecho, la progresión de la nefritis lúpica, enfermedad renal crónica terminal, es un evento desafortunadamente no infrecuente. Si hablamos de la nefritis lúpica proliferativa, pues casi un 40% de las pacientes pueden llegar a tener un grado de enfermedad renal crónica y aproximadamente un 20% de ellas pueden llegar a tener enfermedad renal crónica terminal y requerir tratamiento sustitutivo renal. Esto es un aspecto, yo creo, fundamental. Los tratamientos que hacemos actualmente en la nefritis lúpica deben ir encaminados a esto, a evitar que las pacientes lleguen a requerir diálisis o trasplante. Y, como todos sabemos, los tratamientos que hasta hace muy poco eran el standard of care sí que reducían un poco esta progresión, pero hasta un 60% de las pacientes con nefritis lúpica no experimentan una remisión completa y, desafortunadamente, como digo, entre un 20 y a veces, dependiendo de la serie y el tipo y la severidad de la nefritis lúpica proliferativa, puede llegar a ser un 40% los que pueden progresar. Entonces, eso es muy importante, controlar el brote y evitar la aparición de nuevos brotes. Y, evidentemente, desde hace muchos años contamos con los glucocorticoides como un pilar en el tratamiento de la nefritis lúpica y realmente son un tratamiento que controla los síntomas relacionados con la inflamación renal, pero ¿a qué precio? Y esto es un poco lo que queremos resumir en esta diapositiva. Otro de los aspectos fundamentales es que el daño
que se genera en la paciente con lupus no solamente está, a nivel renal, no solamente está relacionado con la misma enfermedad, sino con los tratamientos que utilizamos habitualmente. Y a pesar de que reducen la actividad de la enfermedad rápidamente, tiene un efecto inmunosupresor, pues añaden mucha comorbilidad a nuestros pacientes desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista obesidad y desde el punto de vista del riesgo de infecciones y de toxicidad ósea. Con lo cual, un tratamiento en nefritis lúpica actualmente no solamente debe ir encaminado a reducir los brotes, sino a minimizar el daño orgánico relacionado con el tratamiento. Entonces, la nefroprotección es fundamental para modificar el curso de la nefritis lúpica. Como todos los pacientes con nefropatía, y en esto los nefrólogos yo creo que somos expertos, hay que intentar disminuir factores de riesgo que eviten esta progresión. Y esto implica el control de la presión arterial, el control de la proteinuria, el control de los edemas y la alimentación juega un papel fundamental. Y yo sobre todo quiero recalcar el papel del peso a largo plazo. A veces conseguimos con tratamientos estándar controlar la nefritis lúpica, pero pagamos un precio muy alto en términos de comorbilidades. Y evidentemente es muy importante tener esto en cuenta a la hora de tratar a nuestros pacientes. ¿Qué dicen las guías? El tratamiento no inmunosupresor de la nefritis lúpica juega un papel fundamental desde el inicio del tratamiento. Y, como hemos comentado en la diapositiva anterior, además de seguir las recomendaciones generales de cambios en la dieta, cambios en los hábitos y el estilo de vida, juega un papel fundamental el control de la presión arterial, el control de la proteinuria, intentando que sea siempre por debajo de 0,7 gramos en 24 horas. Y yo diría, intentando que sea, si puede ser, en rango fisiológico. Y controlando el peso. Y para esto, además de las medidas generales, contamos con el tratamiento con el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y recientemente se han incorporado otros tratamientos, como los nuevos antagonistas de los mineralocorticoides, los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, que también nos ayudan a conseguir este efecto. Por tanto, además de controlar la inflamación y la respuesta inmune, hay que controlar el daño crónico que se genera a partir de la fibrosis con este tratamiento no inmunosupresor. Evidentemente, esto tiene que ir acoplado y coordinado con el tratamiento inicial o de inducción, que por ejemplo aquí tenemos en la diapositiva el esquema que se ha desarrollado en las guías Glossen, en la que hemos participado para el tratamiento inicial de estas nefritis lúpicas proliferativas combinadas o no con clase 5. Y como vemos en la diapositiva, tenemos la opción de utilizar dobles terapias o triples terapias. Y esto es otro aspecto fundamental. Hemos de tratar de utilizar todos nuestros conocimientos y toda nuestra experiencia para ofrecer siempre a las pacientes que tengan mayor riesgo de progresión el uso de terapias más intensas que controlen la enfermedad y puedan utilizar, por ejemplo, una terapia triple en la que, además de micofenolato y corticoides, se utilice, por ejemplo, belimumab. Esto especialmente lo utilizamos en pacientes con rangos de proteinuria por debajo del rango nefrótico y con mucha actividad inmunológica, de NEAs muy elevados, consumo de complemento, pero también está la opción de utilizar una triple terapia en la que se combine el tratamiento con micofenolato con un inhibidor de anticalcineurina, tacrolimus o voclosporina, en pacientes en las que tienen proteinurias de cuantía superior a los 3 gramos o una extensa lesión podocitaria. Evidentemente, ya mis compañeras lo comentarán más adelante, hay ciertos matices muy importantes a la hora de escoger el tratamiento en estas pacientes, la función renal, el grado de fibrosis y muchas veces las características histológicas nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión. Y en ese sentido, la reciente actualización de las guías EULAR en el manejo de la nefritis lúpica y del lupus nos aportan un punto más. Yo creo que, sobre todo en estas pacientes en las que hemos comentado que son realmente un desafío porque tienen una enfermedad más agresiva, porque tienen una nefritis lúpica que cuesta de controlar, el límite entre el tratamiento de inducción y mantenimiento cada vez es menos nítido. Y hablamos más de un tratamiento inicial y un tratamiento según objetivos. Hay que intentar contar con el tiempo. El tiempo es una variable muy importante y yo creo que esta diapositiva de estas recomendaciones pues lo resume. Un poco lo que hablábamos en cuanto a las guías Glossen, además del tratamiento estándar con corticoides, hidroclorotiazida y micofenolato, estas pacientes se deben valorar siempre el beneficio de añadir tratamiento tanto con belimumab o voclosporina en las pacientes que son de alto riesgo de inicio, en el caso de belimumab, pacientes con mucha actividad inmunológica, DNAs muy elevados, consumo del complemento y mucha actividad extrarrenal. En el caso de voclosporina, aunque no son indicaciones
contradictorias, sí que se predomina más el uso de este tratamiento en pacientes con proteinurías de rango nefrótico o que tengan una lesión podocitaria más extensa. Y todo va acoplado, no hablamos de inducción ni mantenimiento, sino hablamos de conseguir los objetivos. Controlar la proteinuria, si puede ser en los primeros 3 meses por debajo de controlar un 25 o un 30%, y conseguir antes de 6 meses un control de los niveles de complemento y una disminución de la proteinuria por debajo de 1 gramo. Todo esto se necesita un trabajo multidisciplinar para conseguir estos objetivos y no solamente, aunque los nefrólogos jugamos un papel fundamental en este tratamiento, debemos trabajar en equipo tanto con internistas como reumatólogos. ¿Qué nos aporta belimumab? Pues que realmente belimumab demuestra una reducción del riesgo de brote en estas pacientes y nos reduce sobre todo la exposición a corticoides. Yo creo que estos 2 aspectos son importantes. Como vemos en la diapositiva, reduce el riesgo de brotes, un 55% de reducción del riesgo de brotes renales y hay una probabilidad mucho más alta de reducir la dosis de corticoides por debajo de 5 miligramos y esto ya sabemos que tiene un beneficio muy importante para nuestros pacientes. Y en esto nos explicará más adelante Yara y Ana los resultados, pero el estudio BLISS-LN nos demostró cómo hay un aspecto muy interesante de belimumab, es una terapia que yo digo diésel. Cuesta que empiece el efecto, hay que empezarlo lo antes posible, pero al cabo de un tiempo realmente se demuestra cómo ayuda al control de la proteinuria, disminuye el riesgo de acontecimientos adversos en estas pacientes y reduce significativamente el riesgo de empeoramiento de la función renal o la progresión a enfermedad renal crónica terminal. Y un aspecto que yo creo que no es desdeñable, con mucha seguridad. Es un fármaco que se puede combinar muy bien con los otros tratamientos que utilizamos en la nefritis lúpica y con un perfil de seguridad muy correcto, con pocos efectos colaterales cuando se compara con la terapia estándar. Muchas gracias y ahora... Siguiendo en esa misma línea, bueno, parece que queda claro algo importante en el mundo de las sistémicas, en este concreto del lupus, y es eso que se llama el daño orgánico acumulado, es decir, que nuestros pacientes, bien por lo que hacemos nosotros con la inmunosupresión o bien por el propio lupus, tenemos que vigilar. Entonces, ya nos han dado aquí estas pinceladas sobre lo que se puede ir haciendo en este mundo y ahora vamos a ir a hablar más del biológico, el único biológico que está aprobado para la nefritis lúpica, que es belimumab. Entonces, la doctora Yara da Silva nos va a hablar qué tenemos de belimumab en esto de los ensayos clínicos. Cuando quieras. Muchas gracias a Jessica por la invitación. Buenas tardes. Esos son mis conflictos de interés. Y bueno, ¿qué sabemos de los ensayos clínicos? Para empezar, sabemos que el belimumab ya tiene más de 10 años de experiencia clínica, que la FDA lo aprobó en 2011, aprobó el fármaco después de la publicación de los 2 ensayos clínicos pivotales, el BLISS-52 y el BLISS-76, y el belimumab se convirtió en el primer biológico aprobado para lupus. Pero esos pacientes, los pacientes graves de nefritis lúpica no se incluyeron en esos estudios. Fue después de 2 años que se hizo un análisis post-hoc y se ha visto que los pacientes tratados con belimumab había una disminución de la proteinuria importante y no significativa y una disminución del número de recidivas. Y entonces fue cuando se empezó el estudio BLISS, Lupus Nephritis, que se publicó en 2020 y a partir de entonces, desde entonces, belimumab es el fármaco aprobado y autorizado, el único biológico autorizado para la nefritis lúpica. Pero bueno, llevamos 10 años detrás los reumatólogos en la práctica clínica de este fármaco. El BLISS Lupus Nephritis es un fase 3, aleatorizado doble ciego controlado por placebo, multicéntrico, se incluyeron 21 países, donde se incluyeron pacientes con nefritis lúpica activa, clase 3, 4 y 5, 448 pacientes con nefritis lúpica activa. Y aquí se comparó el belimumab con el placebo, añadido a la terapia estándar, la terapia clásica de micofenolato glucocorticoides o ciclofosfamida glucocorticoides. Es decir, el belimumab como triple terapia desde el inicio, desde el periodo de inducción,
comparado con un grupo control de pacientes con doble terapia, la doble terapia clásica. Y los resultados se estudiaron a final de la semana 104, 2 años de seguimiento. Entonces, como ha explicado el doctor Quintana, pues el objetivo terapéutico principal de la nefritis lúpica es conseguir lograr la remisión completa y retrasar al máximo la progresión de enfermedad renal crónica, ¿no? Pero es muy importante, como ha dicho él, ese tiempo, no solo lograr la remisión completa, como el tiempo, la precocidad en conseguir esa remisión es muy importante para la supervivencia renal. Y para eso también, para retrasar la enfermedad renal crónica, es importante tener en cuenta que es fundamental prevenir las recidivas, intentando siempre controlar la actividad de la enfermedad, minimizando los efectos secundarios. Y para eso conseguir mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero sabemos que en la práctica clínica, conseguir todos esos objetivos terapéuticos que están en la diapositiva no es tan fácil. Y lograr ese equilibrio tampoco es fácil. ¿Qué ha conseguido, qué ha alcanzado Belimumab de sus objetivos? Pues hemos visto que en el estudio BLISS, lupus nephritis, hemos visto que ellos han logrado alcanzar el endpoint primario y secundario. Hemos visto que sabemos que hay una disminución de la probabilidad en 55% de alcanzar la respuesta renal y un 74% de alcanzar la remisión renal completa en los pacientes que fueron tratados con Belimumab, comparando con la doble terapia. Y también ese estudio, como ha dicho Luis Quintana, hemos visto que hubo una disminución de los eventos renales en los pacientes tratados con Belimumab, con un perfil de seguridad similar al placebo, cuando se incluye un tercer fármaco a la terapia y que se aumentó la potencia inmunosupresora. También hemos visto después con el análisis post-hoc que hubo el grupo que llevaba Belimumab presentaba una disminución más lenta de la tasa de filtrado glomerular, o sea, una prevención del deterioro de función renal. Y también hemos visto que ese grupo, el Belimumab redujo el riesgo de brote en nefritis lúpica en un 55% respecto a la doble terapia. Que también es un fármaco ahorrador de glucorticoides. También hemos visto que al final del estudio, los pacientes que llegaban a la semana 104 con la triple terapia tenían más posibilidades de llegar con una dosis menor que 5 miligramos día de prednisona. Pues en total, pues hemos logrado con el estudio, con el ensayo clínico y con análisis post-hoc alcanzar todos los objetivos. Eso ya lo sabíamos. ¿Y qué hay de nuevo? Pues recientemente se publicó un análisis post-hoc de subgrupos del BLISS-LN. Ese análisis post-hoc seguía en la misma línea de mirar la respuesta renal, la supervivencia renal y el riesgo de recidiva, pero en ese caso subdividiéndolos en dos grupos, pacientes que primero dividieron entre pacientes que habían hecho un primer brote, un debut de la nefritis lúpica, o sea que tenía una duración de diagnóstico más cortita, y comparando con pacientes recaidores que llevaban más tiempo de enfermedad de nefritis lúpica. Y por otro lado, dividieron un subgrupo de pacientes que habían sido tratados con bolos de corticoides, sí o no. Perdón. Entonces, sabemos que cuando hay una recaída de nefritis lúpica, pues hay un daño renal previo y hay más probabilidad de evolucionar a enfermedad renal crónica. Entonces, ese análisis tenía un objetivo de intentar ver si los pacientes recaidores que tenían más riesgo de daño renal podían responder de una manera diferente al Belimumab por diferencias tanto en nivel de proteína como función renal o en estado inmunológico también, porque habían sido pacientes que habían elevado una carga inmunosupresora previa. Se analizaron 226 pacientes con debut frente a 105 pacientes recaidores y se ha visto que el Belimumab alcanzaba una eficacia similar, mejor, digo, que el doble control de la doble terapia, pero en todos los subgrupos. Como podéis ver, hay una tendencia a superioridad para lograr y alcanzar la respuesta renal y la respuesta renal completa en el grupo tratado con Belimumab. Y esa tendencia es estadísticamente significativa, especialmente en el subgrupo de pacientes recaidores, que son los pacientes que tienden a ser más graves y que tienden a tener más daño renal. Incluso esos pacientes recaidores tenían una probabilidad 2 veces mayor de presentar una respuesta renal comparado con los pacientes que llevaban doble terapia y una probabilidad 3 veces mayor
de presentar una remisión renal completa comparado con los pacientes que llevaban doble terapia. Cuando se evaluó la muerte, la probabilidad de muerte de eventos relacionados con patología renal, también se ha visto que había una reducción con el grupo tratado con belimumab, incluso en ambos grupos, que independiente de que fueron recaidores o de debut, los pacientes con un nuevo episodio habían presentado una disminución de 45% de eventos relacionados a la patología renal y los recaidores un 53%. Y cuando se analizó también la probabilidad de sufrir una recaída, también no hubo diferencia. O sea, los dos subgrupos presentaron una disminución de la probabilidad de tener recaída tratados con belimumab comparado con la doble terapia. Cuanto a la cortisona, ya nos explicó Luis que todas las guías ya recomiendan minimizar los efectos y las dosis de glucocorticoide porque sabemos que esa dosis acumulada es lo que provoca el daño orgánico. Y el problema es que el estudio, a principio, la terapia de choque, los bolos de glucocorticoides, era una opción, o sea, no estaba protocolizado que si pudiera hacer bolos o no. Pero sí que la semana 24 la prednisona tenía que estar a dosis de máximo 10 miligramos al día. Entonces se ha analizado si esos bolos de glucocorticoides sí o no interferirían en el tratamiento con belimumab. Se ha visto que los pacientes tratados en hospitales de Europa tenían una tendencia a recibir más bolos comparado con los pacientes de Estados Unidos y Canadá. Y que también se relacionaba esos bolos de glucocorticoide con pacientes que tenían menos tasa de filtrado glomerular y que habían utilizado ciclofosfamida, o sea, los pacientes más graves. 173 pacientes fueron tratados con los bolos, 173 sin bolos. Y se ha visto también una tendencia favorable al grupo tratado con belimumab y que esa tendencia era estadísticamente significativa en ese grupo específico de pacientes que no recibieron el tratamiento de bolos y que alcanzaron la remisión renal completa. Como podéis ver, ese grupo, pues, los pacientes tratados con belimumab presentaban 2 veces más posibilidades de alcanzar la remisión renal completa. Y de ese subgrupo de pacientes que no llevaron los bolos. Igual, la probabilidad de evento renal fue menor en esos pacientes, independiente de que hayan llevado bolos de glucocorticoide o no. Y la probabilidad de sufrir una recaída renal también fue menor en ambos subgrupos, independiente de que hayan recibido el bolos o no. Y entonces, ¿qué conclusión sacamos si nos olvidamos los números y hablamos de la práctica? Pues que tanto los pacientes de debut como los pacientes recaidores, todos se beneficiaron del uso de belimumab en comparación con la doble terapia. O sea, es una confirmación de los resultados del ensayo. Y que tampoco el hecho de que hayan recibido bolos de glucocorticoide o no ha interferido en los resultados. La eficacia del belimumab es la misma y es mayor que la doble terapia independiente del uso de bolos de corticoide o no. Ahora dejamos un poco los números y pasamos a la vida real con aorta. Muchas gracias, Yara, por acercarnos a la realidad de los ensayos clínicos y ahora pues más práctica real, aunque luego hablaremos en el debate sobre este tema que tenemos con la doctora Ana Huerta, conocéis, nefróloga también referente del Hospital Puerta de Hierro, amiga total y cuando quieras, Ana. Estar aquí a estas horas. Bueno, pues el año pasado presentamos los resultados en vida real del Berlin-LN y ahora os vamos a contar qué ha salido en el último año, ¿no? La mayoría son comunicaciones a congresos en distintos foros. El primero que os voy a presentar es el registro de reumatología que presentan en el Congreso Americano de Reumatología hasta el 2022. Recogen una experiencia de 304 pacientes, como la mayoría de las experiencias, mayoría mujeres, y bueno, pues el porcentaje de administración de una vía y de otra de belimumab bastante similar, remarcando que algunos de los pacientes con intravenoso pasan a subcutáneo. Del total de 304 pacientes, como podéis ver, el 22%, 57 pacientes tenían afectación renal.
y la mediana de la proteinuria de estos pacientes era de 0,6 gramos día. Curiosamente, yo, perdón si hay algún reumatólogo, pero es que son registros de los reumatólogos, el tipo de nefritis lúpica más común allí era la tipo 5, seguida de la tipo 2 y seguida de la tipo 3. Que luego, si queréis, podemos hablar en el debate. Incluyen la tipo 2 a la hora de analizar, cosa que la tipo 2 no tiene indicación de tratamiento inmunosupresor. Pero bueno, todo esto, si queréis, lo discutimos después. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, pues ven que existe una disminución estadísticamente significativa de la dosis de corticoides, ¿no? Como hemos visto en los ensayos clínicos y vamos viendo todos en la experiencia real en nuestros hospitales. También una mejoría del SLEDAI y de los parámetros serológicos. La proteinuria, a pesar de meter pacientes que no tenían indicación, o sea que podían tener unos datos yo creo que todavía mejores, pero a pesar de meter la tipo 2, tienen hasta un 73% de pacientes con mejoría de la proteinuria, llegando a ser de 0,2 gramos al día al final del seguimiento. Así que concluyen que belimumab efectivamente parece una buena opción en los pacientes no solo sin afectación renal, sino también en aquellos pacientes con nefritis lúpica de su registro. Este mismo registro añade más pacientes y presenta su actualización en el 2023 en una comunicación que hacen en el Congreso Nacional de Reumatología. Como podéis ver, aumentan mucho la N, 477 pacientes. De ellos, porcentajes similares a los anteriores en cuestión de la vía de administración, mitad intravenoso y la otra mitad subcutánea o intravenoso que pasó a subcutánea. De estos, porcentajes similares, el 28% en este caso tenía afectación renal con una mediana de proteinuria de 1 gramo día. Y, de nuevo, respuestas parecidas. Hasta el 73,5% de los pacientes experimentaron una mejoría de esa proteinuria, llegando a una mediana de 0,2 gramos día. Y, de nuevo, como, insisto, se ven en los ensayos clínicos y vemos también nosotros en nuestra práctica clínica, consiguieron disminuir la dosis de corticoides, existió una mejoría serológica y de la actividad de la enfermedad a nivel clínica medida por SLEDAI. Así que los autores concluyen que el belimumab es efectivo y seguro en práctica real, incluyendo los pacientes con afectación renal. Aquí os traigo la cohorte valenciana de 8 casos. Esta es en realidad la única publicación que existe ahora en la literatura. Es una cohorte descrita por reumatólogos. Cogen de sus 29 pacientes tratados con belimumab, 8 pacientes que tienen nefritis lúpica. Utilizan belimumab asociado a terapia estándar y de ellos solo uno empezaba el belimumab por indicación del riñón, de la nefritis lúpica. Y como podéis ver, aquí sí que es un poco más coherente, ¿no? La frecuencia de los tipos de nefritis lúpica, la 3 y la 4 más prevalente, y solo un paciente tiene la tipo 5. De reseñar que la tipo 5 tiene proteinuria 0. Otra cosa que, pues, perdón si hay algún reumatólogo, pero que se nota que a lo mejor los nefrólogos, no sé, o sea, quiero decir que es otra visión, ¿no? Perdón. Bueno, el caso es que se vio una reducción de la proteinuria en los 6 casos, en 6 de los pacientes. La función renal se mantuvo estable y existió una mejoría serológica en cuanto a anti-DNA y complemento. Os traigo aquí también la experiencia del Hospital de Navarra, un registro de 40 pacientes que presentan en el Congreso Nacional de Reumatología. Son pacientes tratados con belimumab entre 2012 y 2021. La vía de administración, en este caso un poco más mayor, la intravenosa, pero bastante parecidas, ¿no? 50-50, intravenoso y subcutáneo. Y el 25% de esos 40 pacientes, 10 tenían afectación renal. Durante 36 meses siguen a estos pacientes y ven que después de esos 36 meses existe una mejoría de la proteinuria por debajo de 0,5 gramos día en el 80% de los pacientes, que, de nuevo, consiguen bajar la dosis de corticoides y que también existe una mejoría de la actividad de la enfermedad medida por SLEDAI. Y a largo plazo, el estudio o los datos que más tenemos de mayor largo plazo es el del grupo valenciano que os he contado,
que analizan los datos a casi 42 meses de seguimiento. En total consiguen juntar 17 pacientes y fijaros, porque esta es la única experiencia que está contada por nefrólogos. Bueno, tienen, estas son la distribución de los tipos de nefritis lúpica y mirar el cuadro. De la proteinuria, ven que a los 12 meses existe una reducción significativa de la proteinuria. También ven que existe una reducción del anti-DNA. Una cosa que me gusta es que se nota que son nefrólogos porque miran el seguimiento, ¿no? Y aunque no les sale significativo, pero es importante ver que también existe una mejoría del seguimiento a lo largo una mejoría del seguimiento a lo largo del seguimiento. Y bueno, pues probablemente no les salga significativa por la N, pero que seguro que si sumáramos más N, saldría significativa. Y además ven también una reducción numérica de brotes renales. Esto también es bonito. Comparan los brotes antes del inicio y después del tratamiento con el belimumab y ven que existe de 17 pasan a 9 brotes. Así que, por eso, os propongo, y bueno, desde hace una semana ya yo creo que lo recibisteis todos en el email los que pertenecéis al grupo Glossen, pues una propuesta de evaluar desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del nefrólogo, cómo es la experiencia en nuestros hospitales del tratamiento con belimumab en los pacientes con nefritis lúpica. Yo no sé si se ha entendido mucho en el email, no solo incluimos los pacientes que se han iniciado por una causa renal, sino también aunque se hayan iniciado por una causa extrarrenal. Pero eso sí, vamos a analizar pacientes que tienen indicación de tratamiento inmunosupresor, que son los pacientes tipo 3, tipo 4 o tipo 5 o una mezcla de ellos. Entonces, estos son los criterios de inclusión. Y los criterios de exclusión simplemente que tengan un seguimiento menor de 3 meses, porque los datos, sabéis que es un fármaco que no es muy rápido, con lo cual si tenemos menos seguimiento no vamos a ver el efecto del belimumab lo suficiente y que no haya otra nefropatía asociada que nos esté sesgando o alterando los datos. Y bueno, pues esta es la base de datos, se trata de hacerla lo más sencilla posible, datos demográficos básicos, datos clínicos y de la biopsia renal, datos del inicio del belimumab, de si se ha puesto por causa renal o extrarrenal y la dosis utilizada. Y, como digo, datos analíticos muy básicos, de creatinina, proteinuria, sedimento, datos serológicos y pre-belimumab, momento basal, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años y 10 años. Creo que 3 años también. Pero vamos, lo he intentado hacer lo más sencillo posible pues porque entiendo que todos andamos muy mal de tiempo. Simplemente también recoger los efectos secundarios asociados al fármaco y la evolución final. Y luego el SLEDAI he puesto el momento basal y al final del seguimiento, que aunque parezca engorroso, pero si no habéis rellenado nunca, veréis que se hace rapidísimo rellenar el SLEDAI. Y nada, aquí os dejo mi correo, por si acaso tenéis alguna duda en cuanto al estudio que propongo. Y bueno, pues yo creo que con todo lo que hemos ido diciendo durante esta tarde, podemos decir como conclusión que el belimumab, añadido en la nefritis lúpica a la terapia estándar, disminuye el riesgo de progresión de enfermedad renal y ha demostrado que es una buena alternativa, efectiva y segura y contribuye a disminuir la evolución a la enfermedad renal terminal, que mejora la respuesta renal de forma estadísticamente significativa en los pacientes, que preserva la función renal en aquellos en los que no se ha deteriorado, que reduce el riesgo de brotes en nuestros pacientes, que conseguimos disminuir la dosis de corticoides y que reduce eventos gordos como son el acontecimiento renal o muerte. Y como todos sabemos, los que vamos utilizándolos en la práctica clínica es un fármaco muy seguro y lo que hace una muy buena alternativa a otros fármacos en la práctica clínica diaria. Pues muchas gracias, Ana, por tu intervención y, desde luego, no podéis salir de la reunión sin preguntarla sobre el registro que se va a hacer y pedirle más información. Yo creo que es muy importante porque habéis visto que los datos son de muy pocos pacientes, servicios de reumatología, y yo creo que los nefrólogos tenemos mucha experiencia. Me han llamado de reuma. Eso que iba a decir. Lo primero, trabajo con reumatólogos, tengo mi consulta multidisciplinar, les adoro, me parece que nos complementamos fenomenal nefrólogos-reumatólogos. Igual que ellos saben cosas que nosotros nos dan 1000 vueltas y que nos ayudan en la práctica clínica, creo que nosotros, pues, hombre, somos especialistas en riñón y hay cosas que ellos no se fijan tanto, ¿no? El seguimiento, etcétera. Pero vamos, que... No, me han dicho que ya no vuelvas a la consulta.
Bueno, vamos con un par de preguntas que vamos a hacer para que se mojen un poco ellos, a ver qué. Y luego vamos a abrir micrófono para preguntar lo que queráis en este sentido. Una pregunta que yo creo que es casi obligatoria es, estamos ahora con un boom de guías, ¿no? Veníamos de las, recordar, 2012 eran las guías que había de lupus, de nefritis lúpica. Ha pasado prácticamente 10 años para actualizarla, pero también ha coincidido todas, ¿no? Cadigo, las guías EULAR recientemente vuelve a sacar una actualización. Por aquí tenemos las de Glossen, que yo creo que las debemos defender porque probablemente son las que más se mojan con respecto al perfil. ¿Qué opinión? Me da igual, quien quiera de los tres, podéis empezar. Luis, si quieres tú, ¿puedes empezar? O... Sí, si quieres. Bueno, la verdad es que yo creo que sí que se ha abierto un periodo muy interesante en el ámbito del lupus, la nefritis lúpica, porque tenemos muchas opciones de tratamiento. Y yo creo que estas guías, esta plétora de guías, un poco va en esta dirección, ¿no? En las pacientes en las cuales hay una enfermedad de menor severidad, de más fácil control, probablemente este esquema de inducción y mantenimiento que hablábamos en la guía Glossen puede tener su valor. Y yo creo que es importante decir esto, ¿no? Hay pacientes que con el standard of care clásico, con una terapia basada con micofenolato, se controlan, pero realmente hemos de ser, yo creo que lo que insisten las guías ahora, especialmente cuidadosos con el tema del tiempo. No podemos permitir que la paciente esté en brote mucho tiempo y por eso hemos de valorar el tratamiento cada 3 meses e intentar conseguir los objetivos de que nos hablan las guías lo antes posible. Y en ese sentido yo creo que han ido evolucionando. Glossen ya hace más de un año que se han publicado y realmente pues ahondan en esta necesidad y también en la importancia de la biopsia renal. Yo creo que, como decía Ana antes, la biopsia renal no solamente es para cumplir el criterio de hacerla, sino hay ciertos factores, el índice de actividad, el índice de cronicidad, que debemos valorar muy bien a la hora de, por ejemplo, plantearnos empezar una terapia triple, que es una opción de tratamiento para los pacientes de más alto riesgo con más actividad inmunológica. Y en ese sentido yo creo que es muy importante la experiencia y el trabajo multidisciplinar para saber lo que tenemos que hacer en cada paciente. Las guías son útiles, pero yo creo que en las pacientes más complejas sigue siendo muy importante individualizar el tratamiento. No sé qué opinan mis compañeras. Antes de que opinen ellas, lanzo este mensaje porque vengo del registro de la SEN y vengo un poco preocupado porque no biopsiamos a los lupus. Así os lo digo. Si veis el registro, ha sido un poco preocupante. O se biopsia muy poco, ha bajado muchísimo. Y además, otro dato preocupante, la mitad de los lupus no tienen clasificación histológica. Otro dato que dejo ahí. Entonces, lo digo porque balanceemos un poco, estamos jugando con tratamiento inmunosupresor, pacientes jóvenes y tal, o sea que debemos etiquetar muy bien y por eso insistir en lo que dice Luis, biopsia y valoración global de la biopsia. Entonces, perdonar que haga esta pequeña cuña, pero me queda un poco preocupado por tanto en lupus como vasculitis. No nos corto. ¿Qué opináis vosotras del tema de las guías? ¿Qué os parece, Yara? Las guías. Bueno, aprovechando lo que ha dicho Luis de individualizar, yo creo que todavía nos falta mucho para individualizar a los pacientes porque todos solo tenemos proteinurias, perfil clínico, ¿no? Si tuviéramos ya marcadores precoces, biomarcadores precoces de daño renal crónico, sería más fácil, o de vías, si supiéramos que si el paciente tiene una vía de células B o de células T o dendríticas, sería más fácil decidir que ese paciente iría mal, ¿no? Entonces, solo tenemos la clínica para individualizar, estamos un poco cortitos cuanto a eso. Aprovechando que está Enrique y Luis aquí, mi crítica al documento Glossen, ¿no? Es que yo creo que enfatizáis mucho lo de la rapidez de tratar a los pacientes para lograr cuanto más rápido la remisión completa y luego dejáis ahí escrito lo de esperar 2 meses, 3 meses para poder con el medio sobrepasarnos con el tratamiento y también por el coste, por supuesto. Y yo creo que me gusta más, yo creo que están más actualizadas las guías, las EULAR, que sí que nos dan como 3 argumentos muy fundamentales y muy claros para empezar la triple terapia, ¿no? Que es el tema de por qué vamos a esperar si la inflamación aumenta la pérdida de nefronas, si las guías están ahí, el ensayo clínico es randomizado, doble ciego, esperamos tanto por tener evidencia gradual y ahora que la tenemos,
la tenemos, ¿no? Estuvimos tanto tiempo con ese cuadro ahí de grado de evidencia a glucocorticoides y hidroxicloroquina, y ahora tenemos un cuadro bonito, lleno de cuadraditos verdes con tanto grado de evidencia, pues ha llegado el momento. Yo creo que ahora es que tenemos que usar esa evidencia, ese alto nivel de evidencia para cambiar un poco ahora el paradigma del tratamiento. Ana, y hago también otro cuña. ¿Esto es el miedo que tenemos en general a romper la inercia? Claro, es que Luis lo contaba muy bien, es que venimos de muchos años ciclofosfamida o micofenolato. Entonces, se nos pide pegar estos saltos y es como que no sabemos muy bien, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo Los contigo. reumatólogos en ese sentido son más atrevidos, ¿no? Eso sí, yo también tengo un curso multidisciplinar y he aprendido mucho con las reumatólogas. Eso te da mucho ánimo. Ellos tienen saben el perfil de seguridad, tienen mucha seguridad en tratar. Yo aprendí mucho de belimumab con ellos. Ana, ¿qué te parecen las guías? A mí me gusta, o sea, que estén un poco acorde con lo que vamos haciendo, ¿no? O sea, me da tranquilidad porque luego muchas veces pues pones fármacos en la consulta que no basados en literatura, etcétera, pero que haya unas guías por detrás que te están respaldando a hacer lo que, pues eso, la multitarea que no habrá tiempo, o eso, el belimumab. Vas viendo desde hace años en la consulta multidisciplinar, que es un fármaco seguro, ¿qué tal? Entonces empieza a haber evidencia, tú lo empiezas a usar y da gusto que las guías se actualicen tan rápido para darte más fuerza para poder manejarlo los pacientes y no estar como off, siempre out of las guías, fuera de todo, pues de cara a dar un buen manejo a los pacientes. Y luego también, en cuanto a lo de la proteinuria, también me parece muy importante lo que dice Luis, ¿no? Que es verdad que en el momento de la inflamación es donde nos lo estamos jugando, ¿no? Con el tratamiento inmunosupresor. Y bueno, en otro foro también hablábamos ahí, ¿no?, de los tipos de proteinuria y me parece súper importante que la proteinuria que hay al principio es esa proteinuria fruta de la inflamación y es ahí donde nos la jugamos con el tratamiento inmunosupresor. Porque luego la otra proteinuria que nos vamos a encontrar después de tiempo es una proteinuria resultado de la fibrosis, que también hablabas, de la esclerosis, y esa ya no se trata con inmunosupresores. Entonces, eso ya es lo que le queda al paciente y eso va a ser residual y ya es una lacra, por así decirlo, que se le queda y que por mucho que insistas con la inmunosupresión no lo vas a lograr. Entonces, es importante en el momento en el que tú estás viendo que hay inflamación, manejarla para revertirlo en la medida de lo posible. Y pues ahí, por ejemplo, efectivamente la biopsia nos da información y ojalá tuviéramos más biomarcadores, ¿no?, que nos haga distinguir que no solo pues la creatinina, el seguimiento y la proteinuria, pero... Luis. No, yo creo que está claro que estas guías se enriquecen con la experiencia clínica y es evidente que los nefrólogos habíamos perdido un liderazgo en el manejo de la nefritis lúpica que ahora estamos recuperando y que es fundamental para mejorar el pronóstico renal de nuestros pacientes. Entonces, si tienes más herramientas terapéuticas, caracterizarla bien desde el inicio es muy importante y saber tratar al paciente en función de lo que veamos en la biopsia y correlacionarlo con la parte clínica. Yo creo que ahí está un poco el debate que planteaba Yara, que me parece muy interesante, y es que las cosas están cambiando tan rápido que de un año a otro pues hay muchos cambios. Por ejemplo, una de las virtudes que yo le veo a la guía Euler es que realmente, además de construir un consenso, ha preguntado sobre cosas. A mí me llama mucho la atención que decían que realmente los reumatólogos eran mucho más atrevidos a la hora de tratar, pero mucho más prudentes a la hora de sacar los esteroides, que los nefrólogos veíamos más claro en los nefrólogos que participaron en la guía de Euler, la idea de ver pacientes tratadas con un lupus, con una nefritis lúpica sin corticoides. Yo creo que son detalles que van en relación en que sabemos nosotros el efecto que tienen los corticoides en el pronóstico renal a medio y largo plazo. Y finalmente, es evidente que, por ejemplo, ahora el estudio que plantea Ana, este es el momento, porque ya tenemos algo de experiencia. El riñón tarda mucho más que las articulaciones y la piel. Y ahora tenemos información que yo creo que nos va a dar un poco más de guía para guiar la terapia, ¿no? Gracias, Luis. Me salto el guión, y voy a dejar espacio a las preguntas, que a veces es mucho más, bueno, siempre mucho más enriquecedor. Poneros al micrófono, hacer fila. Esto es como los americanos, ¿eh? Os ponéis en fila y vais preguntando. Un comentario
argumentario de Yara del documento de consenso, es que el documento de consenso no dice que tengamos que empezar con terapia y esperar 2 o 3 meses y ver cómo va el paciente. El documento de consenso dice, puedes optar por biterapia o por triple terapia, en función de lo que cada clínico considera, porque sí que se ha tenido en cuenta un poco que no todos somos iguales y no todos se atreven igual. Y lo único que dice es que en caso de optar por biterapia, si en 2 o 3 meses no encontramos la respuesta que esperamos, entonces pasará a triple terapia. Pero en ningún momento dice que no podamos optar por esa triple terapia. Eso como un comentario, pues por aclarar cómo va el documento de consenso. Y luego, por otro lado, ¿qué opináis acerca de la utilización de los nuevos fármacos como belimumab, que es relativamente nuevo en el campo de la nefritis, en otros tipos de afectación del lupus, como la podocitopatía o pacientes que debutan con microangiopatía trombótica? Ahí os ha dejado eso. Yo, francamente, creo que en podocitopatías no es mi primer fármaco. No, o sea, yo lo veo en un paciente con proliferación en la biopsia renal y luego también que sea un lupus florido, ¿no? Serológicamente activo, extrarrenal también. Ese es mi paciente estrella para ponerle el beli, pero para podocitopatía creo que elegiría otros fármacos antes. Pero bueno, todavía nos queda, vamos también a analizar los datos y a ver también, porque es algo bonito y que efectivamente es algo que somos los nefrólogos los que escudriñamos tanto los datos para ver estas cosas y efectivamente me parece una pregunta excelente que ojalá podamos responder. Yara, yo creo que Yara se ha quedado con ganas de contestar. Bueno, la práctica clínica, ¿no? Lo que tenemos. Cuesta la proteinuria nefrótica solucionar. O sea, a la proteinuria de 3-4 gramos, pues sí, algunas veces no vemos que con belimumab se negativice, pero disminuye, pero esa proteinuria nefrótica no llega. No es el mecanismo, yo creo, y yo creo que tenemos otras cosas. En mi punto de vista, yo no tengo ninguna paciente con nefritis. Tenemos 40 pacientes tratadas con BELI en el hospital, 28 con nefritis lúpica y la proteinuria nefrótica no llega. O sea, los demás. Sí, no, yo añadiría que realmente pues, esto es importante en los perfiles de pacientes. Por ejemplo, a veces, es la pregunta trampa, ¿no? La paciente tiene podocitopatía y tiene mucha actividad extrarrenal, mucha piel y mucha articulación. También se podría combinar un anticalcineurínico con belimumab. Esto no está reñido, pero habrá un paciente en el que predomina la podocitopatía. Yo estoy de acuerdo con mis compañeras que realmente no sería la primera opción. Y la pregunta muy interesante de lo de la microangiopatía trombótica, que ahí también hay muchísimos menos datos, por ejemplo, la afectación hematológica del lupus y belimumab. Tampoco se consideraba yo creo que uno de los problemas de cuando se introdujo el belimumab en el lupus eritematoso sistémico es que se empezaba muy tarde. Y, por ejemplo, la experiencia en estas lesiones hematológicas asociadas tanto de púrpura o de otras alteraciones hematológicas, pues no hay muchos datos. Pero sí que es verdad que nosotros en el clínico hemos tratado algunos pacientes muy complejos y el añadir belimumab, por ejemplo, al ahorrar esteroides en esos pacientes también tiene un papel y podría ser un tratamiento adyuvante, pero no sería el fármaco de elección en ninguna de las dos problemas que planteas. Gracias, Ana. Yo solo quería hacer un breve comentario en relación con la relación con reumatología. Creo que vosotros sois un gran ejemplo de algo que es muy importante en nefrología desde mi punto de vista, que hablamos mucho de las unidades multidisciplinares, la cardiorrenal, y creo que la relación entre nefro y reuma es extraordinariamente importante. Y no solo desde el punto de vista de la enfermedad reumatológica, sino pues esa avalancha de osteoporosis que tenemos y que muchas veces nos es difícil de tratar. Y por tanto quería felicitarte, Ana, por tu presentación, por tu mención, pero en defensa de los reumatólogos con los que tengo una estrecha relación con el tema de la osteoporosis, que debéis incluir en ese registro, importante, el decir que toda la culpa de ese paper la tenía el anatomopatólogo, con la clase 5. Gracias, Jordi. Siguiente pregunta, por favor. Gracias por las charlas. Yo trabajo en un hospital de Buenos Aires y soy parte del Consejo de Glomerulopatías de la Ciudad de Buenos Aires y de toda la provincia, razón por la cual trabajamos mucho con Ana Malvar y así a su vez con Brad
Robin, etc. Biopsiamos, también odiamos a los reumatólogos. Todo eso. No, oye, que no, Jope. Por Dios, que no. Vamos a aclarar. Es decir, Que no, digo que yo, no, es que Corte, no, corte, que no, corte. por Dios. ustedes no se animan, lo digo yo. No, no, No tengo problema, Se yo me acabó la voy y los consulta. dejo. no, hay que Ustedes defender a los reumatólogos Que no, siempre, que no. internistas, quiero decir que esto es sumar. Pero no hay nadie acá. No, pero es que no ¿qué es verdad, no es verdad, es que de verdad que yo creo que No, vemos no. el triple de mejor a los pacientes juntos. De verdad, es que No, creo que yo creo- todos sumamos. Yo creo que es sumar, ¿eh? Aunque tú creas que no, mañana vas a salir en un... ahora ya no, X, El mismo y que va a llamó. salir... El mismo que llamó mientras hablaba. Exacto. Sí. No, sigue. No, decía, biopsiamos muchísimo lupus, muchísimo. Viene gente de todo el país e incluso extranjeros de periferia, digamos, de nuestro país. Yo quiero hacer dos preguntas en realidad. Uno es que tenemos muchos problemas con la adherencia del paciente, porque ya 2 fármacos, digamos, inducción, luego todo el mantenimiento y lo largo que tienen estos tratamientos, más si son resistentes o bien recaídas, etc. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo sería o qué experiencias tienen ustedes frente a la, como dije, a la resistencia del paciente a agregar ahora un tercer fármaco? Y esa sería la primera pregunta, o sea, ¿qué ven ustedes o qué han visto? Y en segundo lugar, nosotros hacemos mucha rebiopsia renal, mucha, al término del primer tratamiento, incluso después hay gente que se ha comido, pobres, 5 biopsias como para tener una ubicación, pero es lógico no teniendo biomarcadores. Son pocos los que tienen 5, la mayoría tienen dos rebiopsias. No sé si ustedes con el belimumab han tenido experiencias respecto a rebiopsia en los resultados que han comentado. Ustedes, no los reumatólogos. Gracias. Ay. Gracias. Bueno, quien queráis, Ana, por alusiones. Bueno, yo de verdad insistir en que creo que todos aportamos cada uno nuestra parte, en serio que es que son fundamentales, pero o sea, lo que quiero decir es que si yo, por ejemplo, me pongo a escribir sobre las manifestaciones extrarrenales, o sea, se me van a escapar cosas. Entonces, es lo que estaba transmitiendo ahí, que se han escapado cosas y que sería bonito complementar, o sea, lo siento si el mensaje ha sido erróneo, pero que sería bonito complementarlo. Ya está. O sea, complementarlo. Sobre el cumplimiento, creo que estos nuevos fármacos al revés mejoran el cumplimiento, porque al final lo que están ahorrando, por ejemplo, son corticoides que, como sabéis, todos los pacientes lo llevan fatal. Entonces, poder empezar con una dosis más baja, bajar más rápido. Creo que el cumplimiento claramente lo va a mejorar. Y luego a mí otra de las cosas que me gusta del fármaco es que tenemos 2 vías, ¿no? Que cuando sabemos que hay un paciente que no lo está cumpliendo, al menos te estás asegurando que el Beli lo está recibiendo porque se lo pones intravenoso. Entonces... ¿Algún tema de la rebiopsia, que es la segunda pregunta? Esto es un tema interesante y ahora cuando Enrique planteaba que en España se biopsia menos el lupus, yo me quedaba así porque yo trabajo en un hospital, en el Clínic de Barcelona, que somos muy fans de la biopsia. Decimos que la segunda biopsia de la paciente con lupus es la que aporta más información, más que la primera. Y esto lo he discutido con Ana Malvar varias veces y estamos plenamente de acuerdo. Yo creo que un poco lo que aquí se está un poco discutiendo es que estas guías intentan establecer cuál es el perfil de paciente que requiere una terapia más intensa. Y muchas veces a la hora de la adherencia, si tú le expliques a la paciente y lo entiendes y lo crees de verdad, qué paciente tiene peor pronóstico va a requerir un tratamiento más intenso, las características de la biopsia yo creo que son fundamentales. Y la biopsia de control yo creo que cobra un valor fundamental cuando hablamos de terapias triples por diversos motivos, ¿no? Porque yo creo que es muy importante valorar la terapia y confirmar la remisión histológica, por un lado, y segundo, porque nos aporta información acerca de la cronicidad. A veces vemos que controlamos la inmunología, controlamos la proteinuria, biopsiamos a la paciente, la segunda biopsia no hay actividad, índice de actividad es 0, pero la cronicidad ha aumentado. Entonces ahí también hay cosas para hacer en cuanto a nefroprotección y yo creo que hacemos una terapia, aunque ya era todavía, pero yo soy optimista, más personalizada y más individualizada en cada paciente. Si el paciente tiene más fibrosis y tiene proteinuria, pues debemos de insistir en otros fármacos y el perfil de tratamiento será diferente.
Y yo creo que sí que es fundamental y que se te acabará imponiendo, como dices bien, mientras no haya biomarcadores no invasivos de buena calidad, yo creo que las pacientes que tienen una trayectoria de enfermedad más agresiva requerirán al menos 2 biopsias y pueden que algunas más, ¿no? Tenemos una pregunta más. Antes de que lo de la adherencia, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un tema casi, te diría que el 25% de los pacientes actualmente tienen problemas con la adherencia y a veces hay que tener cuidado porque confundimos refractariedad con no adherencia. Y lo bueno que tiene en este caso belimumab es que es un fármaco que nosotros ya lo hemos empezado a convertir al revés. Es decir, gente que tiene subcutáneo ha pasado a IV, porque así te aseguras que vienen al hospital de día y se pone el fármaco, ¿no? Que es un tema que da ese doble valor. Esther. No, no es una pregunta. Bueno, soy la compañera de la doctora Huerta, trabajo en la consulta al lado. Solamente aclarar que su relación con los reumatólogos es maravillosa. De hecho, es un ejemplo que otros hospitales están tomando su consulta, tanto con medicina interna como con reuma, la adoran y ella les adora. Yo les adoro. Gracias. Vale, pues tenemos nada, 30 segundos. Muchas gracias a todos por esto. Yo creo que ha sido un debate súper interesante porque es acercarse cada vez más a la realidad de la nefritis lúpica, abrir esas posibilidades, nefroprotección, no lo olvidemos. Eso sí que es un dato propio de los nefrólogos frente a otros especialistas y nosotros somos especialistas en la nefroprotección, que tenemos cada vez más armas terapéuticas y que yo creo que eso, básicamente estamos en el mundo de la revolución de la nefritis lúpica. Tenemos ahora muchas más opciones, utilicémoslas y cuanto antes mejor. Muchas gracias a los tres por vuestra participación, a pesar de todo, Ana, y gracias a todos, que tengáis una buena noche.